Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes en aquel lugar donde estén. Vamos por un estudio más de la palabra del Señor. Vamos a estudiar un misterio. Vamos a estudiar eh, una escena maravillosa, poderosa de parte del Espíritu Santo con la iglesia. Y vamos también a entender y comprender palabras como, por ejemplo, ser traspuesto o subir al cielo o fue alzado, dice la Biblia, o arrebatado, o subida acá. Son palabras que van a ser familiarizadas mucho con el arrebatamiento de la iglesia. Y son palabras que cada oyente que está allí tomando apuntes, ¿cierto?, de este mensaje, pueda estar atento allí a estas palabras, porque son las palabras que son usadas, ¿cierto?, en cada acción, en la cual vamos a ver en este audio. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, yo le doy gracias al Señor por tu estar aquí estudiando, ¿cierto? Estar ahí atento, permitiendo que por el oído espiritual pueda entrar la palabra de Dios para que puedas creer, confiar que este mensaje es un mensaje bíblico, es un mensaje en el cual podemos escudriñar la escritura y sé de que esto entrará en tu corazón y aumentará tu fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces yo creo y confío de que cada palabra que es llevada, cierto, como una semilla al corazón tuyo, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que confío en Dios de que esta palabra va a ser una palabra de bendición. Amén. Confiando entonces en la promesa de Dios que nos llevará juntamente con los que hayan resucitado primero cuando venga Cristo, ¿cierto? Y nos lleve con Él, hay que entender de que el arrebatamiento de la iglesia es una acción tan poderosa, es tan sobrenatural y es tan grande que es casi lo mismo o lo mismo que la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia van de la mano. Recuerden muy bien que el apóstol Pablo dijo que primero resucitarían, ¿cierto?, los muertos en Cristo y después los que estemos aquí en tierra, los que estemos vivos, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces el arrebatamiento, el rapto de la iglesia es una acción que va de la mano con la resurrección de los muertos. Entonces, para entender y comprender lo que es el rapto de la iglesia, también hay que creer en lo que es la resurrección de los muertos en Cristo, que son nuestros hermanos, ¿cierto?, que partieron desde los tiempos de Jesús, desde el tiempo de la primera iglesia, que fueron asesinados, ¿cierto?, nuestros hermanos allí, la iglesia primitiva, por los emperadores romanos y la persecución cristiana que se vivió en aquellos años. Entonces, a lo largo de la historia, todos los que murieron en Cristo estarán esperando, así como nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, también ellos están esperando ser resucitados para poder ir con nosotros hasta el cielo en cuerpo, alma y espíritu. Entonces es una cosa poderosa, una cosa grandiosa, en la cual podemos escudriñar en este estudio y entender y comprender qué significa ser raptado, qué significa ser traspuesto, subido al cielo, ser alzado al reino de los cielos, ¿cierto? Al tercer cielo, como le dice el apóstol Pablo. Entonces vamos a escudriñar, vamos a entender, vamos a ver algunos versículos, vamos a pasearnos por la Biblia, vamos a pasearnos por allí, algunos pasajes bíblicos. Pon allí con tu lápiz el mensaje de este día, que es el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga y estudiemos para poder allí estar atentos a lo que Dios quiere darnos en este día. Bueno, hermanos, sigamos estudiando la palabra del Señor. Vamos a ver algunos personajes que fueron arrebatados en la Biblia. Desde Génesis vamos a comenzar y vamos a terminar en Apocalipsis. Si vamos a Génesis al capítulo 5, versículo 23, hacia adelante, podemos leer, ¿cierto?, en la Biblia que hay un hombre llamado Enoc,
que en el libro de Hebreos le llaman profeta, el profeta Enoc. Inclusive en el libro de Judas también habla de Enoc. Enoc es un misterio, es un personaje muy misterioso, uno de los personajes en los cuales desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces podemos darnos cuenta de que Enoc no murió, sino que fue llevado al cielo. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Entonces podemos darnos cuenta que Enoc es parte de la descendencia, ¿cierto?, de Set, de ese linaje maravilloso en el cual existió Abraham, Isaac, Jacob, Jesucristo mismo viene del mismo linaje de Enoc, e inclusive Noé también está en el linaje de Enoc. Enoc, descendiente, ¿cierto?, de Adán, supo de Dios y conoció a Dios. ¿Por qué? Porque él dice que caminó con Dios. Entonces, una de las enseñanzas que podemos sacar del profeta Enoc es de que él caminó con Dios. Y cuando vayamos viendo los personajes nos estaremos dando cuenta, ¿cierto?, de que cada personaje tiene una característica especial que sobrepasa a los demás. Y esas características especiales hacen entender quién va a ser raptado en el tiempo de la iglesia, quién va a ser llevado con Dios en el tiempo que vivimos hoy. Entonces es muy necesario que usted ponga atención a las características de estos personajes y las características de las vivencias que tuvieron con Dios para haber desaparecido y Dios habérselos llevado. Entonces Enoc, dice la Biblia, caminó pues con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero si vamos al versículo de Hebreos 11:5, Hebreos 11:5, podemos ver también que la Biblia habla de Enoc allí en el Nuevo Testamento y tenemos otras características poderosas, otra característica en la cual nosotros la tenemos por misericordia y gracia del Señor. Dice, por la fe, dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces la Biblia dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo tú vas a agradar a Dios en este tiempo final? En los tiempos finales la Biblia lo enseña y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La forma en la cual tú puedes agradar a Dios en este tiempo final es de que tú tengas fe en Dios, de que tú creas en Dios, de que tengas una fe madura, una fe, no solamente una fe superficial como la fe del mundo, que todos creen en Dios. Pero la Biblia enseña, dice que hasta los demonios, los espíritus, ¿cierto?, creen en Dios y tiemblan. Entonces no es solamente creer en Dios o creer que hay un Dios, sino que creerle a Dios, tener una fe plena en su palabra, tener una fe plena en el testimonio que nos dejó allí por medio de la sangre de Cristo, por medio del Evangelio y la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Jesús. Entonces la fe es algo que agrada a Dios. Y eso que agrada a Dios es algo cierto o la característica que tenía Enoc por ser y para ser traspuesto, dice la Biblia. Porque dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Y la palabra dice, no fue hallado. ¿Por qué? Porque familiares, porque parientes de Enoc buscaron a Enoc y no le hallaron. Lo mismo sucederá con la iglesia cuando sea raptada, cuando la iglesia sea llevada. No vamos a ser hallados. ¿Por qué? Porque mucha gente nos va a buscar. Mucha gente preguntará, ¿dónde está
¿dónde está mi familiar? ¿Dónde está mi vecino? ¿Dónde está este personaje? Enoc desapareció y dice, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo buscaron y no lo encontraron. Entonces sucederá lo mismo. Cuando la iglesia sea raptada, las personas que queden y te conozcan van a buscarte y no te van a hallar. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios y hay un antes de ser traspuesto. Mira lo maravilloso que dice la Biblia del Señor, que dice que antes que fue raptado, o sea, tú, antes de ser raptado, tienes que dar testimonio de haber agradado a Dios. Y testimonio significa llevar a cabo, ¿cierto? Lo que significa tener a Dios en el corazón, tener a Dios en tu casa, en tu hogar, tener a Dios en tu familia, tener a Dios donde quiera que vayas, dar testimonio de que tú eres cristiano, dar testimonio de que tú amas a Dios. Qué maravilloso lo que podemos aprender en este día, aprender sobre Enoc y las características de Enoc para ser traspuesto, ser llevado al cielo. Entonces podemos darnos cuenta que Enoc fue alguien que agradó al Señor por la fe inquebrantable que tenía, una fe aún mayor que los demás. Así que puedo invitarles a cada uno de ustedes que podamos imitar a Enoc para poder ser llevados en el arrebatamiento de la iglesia, para ser llevados en el rapto maravilloso y que está pronto a suceder. Así que el primer personaje que podemos estudiar en este día es al profeta Enoc y podemos comprender que las características que él tiene son muy parecidas a las características del cristiano, porque el cristiano tiene testimonio de ser cristiano, porque el cristiano tiene la fe, esa convicción, esa certeza de lo que se espera y la convicción, ¿cierto? Que prácticamente no se ve aún, es lo que el cristiano lo hace especial, es lo que al cristiano lo hace único. ¿Por qué? Porque somos creyentes en un Dios verdadero, somos creyentes en un Dios que no vemos, en un Jesús que jamás hemos visto, en un Espíritu Santo que jamás hemos visto, y hemos creído en un Dios que en el mismo Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, tú eres una persona bendecida. ¿Por qué? Porque crees en un Dios sin haber visto a Dios. Así que Dios te bendiga. El primer personaje que estudiamos fue Enoc. Apunte los versículos y las características para al final del tema poder darnos cuenta que hay muchas características que se parecen a las tuyas y gózate en el Señor que el rapto viene pronto y estaremos con el Señor juntamente con los que murieron en Cristo primero. Sigamos con el estudio del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos allí el personaje Elías en Segunda de Reyes 2, 11, 12. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Tenemos el personaje Elías, que era un profeta, que está allí en el libro de los Reyes, que dio testimonio de haber agradado a Dios, porque era un profeta valiente, un profeta que en los momentos más difíciles de su vida encontró el refugio en la presencia de Jehová, en la presencia del Dios vivo. Dice la palabra de Dios, y aconteció que yendo ellos, que ellos se refiere a Elías y Eliseo, que era su sucesor, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. La vida de Elías fue una vida muy misteriosa, una vida tan grande como eh, Enoc, que eran personajes proféticos y personajes los cuales son misterios, son muy misteriosos. ¿Por qué? Porque Elías le podemos ver nuevamente, ¿cierto? Allí en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo toma a Juan, toma a Pedro y a Jacobo y se aparta con ellos a un monte y no permiten, ¿cierto?, que ellos suban, sino que él sube solo, estoy hablando de Jesucristo, sube solo y es transfigurado. Y el momento de ser transfigurado se le aparece a Moisés y Elías. El mismo Elías
que está aquí como un personaje raptado, como un personaje llevado al cielo. Entonces podemos suponer, ¿cierto? Y hacernos preguntas y divagar en el pensamiento, ¿quién fue Elías? ¿Quién será Elías en el futuro? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y podemos encontrar que en Apocalipsis, en los dos testigos, uno de los dos testigos cumple las características eh, de Elías, porque uno de los testigos podía hacer caer fuego del cielo. Entonces podemos darnos cuenta que esas características cumplen con las características de Elías. Ahora, si Elías es uno de los dos testigos, no puedo tampoco decirlo como si fuera un 100% verídico que es él, pero sí cumple las características. Ahora sí podemos darnos cuenta de que uno de los dos personajes que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, cuando Jesús se transforma allí en un ser luminoso y grandioso, sí estaba Elías. Ahora, volviendo, ¿cierto? Más de casi 1000 años atrás de la escena donde ocurre la transfiguración, podemos darnos cuenta allí en el libro de Reyes que Dios se lo llevó, que Dios se llevó a Elías y dejó a Eliseo como el sucesor de Elías en el idioma profético. Entonces, dice la Biblia, y viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, y nunca más le vio Eliseo. Y esa es una característica que podemos rescatar en esta hora, de que los que se queden, cierto, nunca más te verán, o prácticamente tratarán de buscarte y no te encontrarán. Y es una realidad, hermanos amados. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la iglesia va a ser raptada y tú serás llevado al cielo. Y allí el Señor tendrá grandes sorpresas y grandes situaciones que tú vivirás y cosas maravillosas que prácticamente las vamos a estudiar en otro día. Las cosas que vamos a vivir en el cielo durante estos días y esos días en los cuales el Señor tiene preparado para nosotros. Recuerda, hermanos, el Señor está preparando mansiones para ti, está preparando mansiones para que tú vayas y estés en ellos. Así que, hermanos, el segundo personaje es Elías. Tome nota allí, primero fue Enoc, segundo Elías, y podemos tomar la característica de que Elías también fue un hombre de fe y que agradó a Dios porque defendió el testimonio de la verdad profética en los tiempos de los reyes. Dios les bendiga, iglesia, sigamos estudiando. Ahora vamos a ver el tercer personaje, que más que personaje, hermanos amados, él es la persona más increíble, la persona más grandiosa de toda la historia de la humanidad. Ningún libro ha profetizado como ha profetizado la Biblia en el Antiguo Testamento para la vida de Cristo, para el lugar donde iba Él a nacer, para el lugar donde iba a morir, cómo moriría, cómo sería traicionado. Todas las escenas de su vida fueron profetizadas allí en los libros del Antiguo Testamento, y me refiero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en el capítulo 1 del libro de Hechos, vamos allí, Hechos 1, capítulo 1, versículo 8 hasta el 11, podemos ver que Jesús es llevado al cielo después de haber resucitado, después de haber muerto, después de haber dado cierto su vida allí en el ministerio de esos 3 años. Podemos darnos cuenta que Jesús es ascendido al cielo. Versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esa frase de fue alzado, recálcala con las otras frases que hemos estudiado en Enoc y Elías. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a leer el 10 también. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas.
tercer personaje, o más bien el personaje en el cual nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia y también en la resurrección de los muertos. Jesús, el único personaje que resucitó y pudo no morir otra vez, fue llevado al cielo, y por eso la doctrina de Jesús es única. Ninguna doctrina o enseñanza o dogma a nivel mundial o ninguna religión puede decir, mira, Mahoma resucitó, Buda resucitó o José Smith resucitó. Ninguna creencia islámica, musulmana o quizás budista o quizás hinduista, donde tú quieras ver en los 5 continentes, nadie o ninguna doctrina puede enseñar de que el personaje principal de la historia de la humanidad ha resucitado como Jesucristo resucitó. Entonces, si Jesús resucitó, hay promesa para la iglesia de que aparte de que si tú estás muerto, resucitas, y si estás vivo, serás alzado, serás llevado al cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es nuestra lumbrera, nuestro camino, y nos está alumbrando el camino diciéndonos, mira, vendrá un día, cierto, que no sabemos el día ni la hora, y en un abrir y cerrar de ojos viene la final trompeta, y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, en las mismas nubes, o quizás en diferentes partes del mundo, en los 5 continentes, en los más de 150 naciones que existen, independiente del color de ojos, el color de piel, el idioma que se hable. Ese sonido de trompeta se escuchará, y los que escuchen ese sonido serán llevados juntamente con los que murieron en Cristo y son resucitados. Entonces Jesús es el tercer personaje. Allí ponga fue alzado en una de las frases. ¿Por qué? Porque hemos visto, cierto, que quizás Elías y Enoc no dice la misma frase, pero se le conoce como eso, como el arrebatamiento, como el rapto. Amén. También podemos ver en Apocalipsis 12:5, que también enseña y dice allí, un día vamos a estudiar Apocalipsis, hermanos, y el 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo Jesucristo, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces podemos darnos cuenta, cierto, de que el arrebatamiento está pronto a suceder. Así que es necesario que sepamos de este tema maravilloso y de este tema que es un misterio. Vamos allí al cuarto personaje que está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 39 y 40. En el versículo 39 y 40 podemos ver que hay un personaje que se llama Felipe, que es parte de la iglesia primitiva, un evangelista que acompañaba, cierto, a los discípulos en lo que es el evangelio. Y dice la palabra del Señor en el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ahora, hermanos, vemos un arrebatamiento que no fue llevado al cielo. Ojo, tengo que recalcar esa escena de que él fue transpuesto y llevado de un lugar a otro. Pero ¿por qué tomé a este personaje como un personaje arrebatado? ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo, dice. Que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces podemos darnos cuenta que el arrebatamiento lo hace el Espíritu de Dios. El poder del Espíritu Santo va a hacer ese día algo tremendamente grande, algo tremendamente misterioso, que es arrebatar a la iglesia. Si vemos el contexto de este pequeño párrafo, podemos darnos cuenta que Felipe va por medio del Espíritu Santo a hablarle a un etíope que iba de camino, ¿cierto?, a un lugar, y cuando iba de camino, él iba leyendo las profecías de Jesucristo, pero no entendía quién era el personaje. Estoy hablando del etíope, estoy hablando del eunuco.
El eunuco leía allí Isaías 53, 7, 8, cuando habla, ¿cierto?, de este hombre que dice la palabra, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En una humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién lo contará? Y ese versículo es Isaías 53, 7, 8. Y este eunuco estaba leyendo ese párrafo y prácticamente no sabía quién era. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe, a este eunuco, a este etíope, y para interpretar esa profecía. Y de pronto empieza a disipularlo. Este eunuco cree que ese personaje es Jesucristo y recibe a Jesús en su corazón. El eunuco dice, mira, ahí hay un agua, hay un lugar donde yo puedo bautizarme, ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe baja y descienden bautizado, el eunuco es bautizado, el etíope, ¿cierto? Este personaje, y cuando suben del bautismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero de pronto Felipe se encontró en Azoto, que es una ciudad no muy lejana, pero que no era de ese lugar. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos amados, que el Espíritu Santo va a cumplir la función, que no se olvide jamás que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y también es el Espíritu de Cristo, que también se le conoce como el Espíritu de verdad y también como el Espíritu de la reconciliación. Así que, hermanos amados, sigamos estudiando. Tenemos un personaje aquí que estaba en plena acción de evangelismo, que estaba en plena acción de bautismo. Da a entender que la característica de esta persona que es raptada y llevada de un lugar a otro es porque Felipe estaba cumpliendo la obra del evangelio y estaba cumpliendo la obra poderosa que nos encomendó a cada cristiano, no solamente a algunos, sino a todo hijo de Dios. Se le encomendó llevar la palabra de Dios a los perdidos, a las personas que no conocen al Señor. Así que característica número 1, Felipe estaba haciendo la obra del Dios Todopoderoso. Amén, sigamos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, 2 hasta el versículo 4. Vamos a encontrar al sexto personaje, si no me equivoco. Primero fue Enoc, segundo Elías, tercero Jesús, cuarto Felipe. Ahora vamos al quinto. Quinto personaje fue el apóstol Pablo, que impresionantemente él no fue resucitado para ser llevado al cielo, sino que fue llevado en el cuerpo, no lo sé, dice el apóstol, si fue en el espíritu no lo sé, pero la palabra del Señor nos va a alumbrar en este momento y nos va a enseñar. Dice allí, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 hasta el 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis dice ahí, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Me encanta esa frase, me encanta esa frase de inefables, que no le es dado al hombre expresar, dice el apóstol Pablo. O sea, vio cosas y escuchó cosas que no le fue al hombre expresar. ¿Por qué? Porque prácticamente el apóstol Pablo estaba viviendo una etapa, o prácticamente su vida entera, no una etapa, sino su vida entera, una vida comprometida con Dios, una vida convertida a Dios, lleno del Espíritu Santo, conocido como el apóstol eh, de Cristo, y es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un misionero, que cada viaje fue un viaje en el cual dio su vida entera a la obra del Señor. Pero en una ocasión a la iglesia de Corinto le manda una carta, que es la segunda carta después de la primera de Corintios, la cual ustedes también pueden leer, que él dice ciertamente, mira, no me conviene gloriarme. ¿Por qué? Porque las visiones en ese tiempo o las experiencias sobrenaturales la pueden tomar muchos, en especial la iglesia de Corinto, como que Pablo se estaba gloriando. Pero él lo dice, mira, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y vendré a las revelaciones que el Señor me ha dado. Y ahí empieza a explicar, cierto, como tercera persona, que conozco un hombre,
pero prácticamente ese hombre era él. ¿Por qué? Porque él dice, mira, vendré a las visiones y a las revelaciones. Y la visión que cuenta, ¿cierto? Que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí pone en jaque algo, ¿cierto? Que quizás en otros libros no sale o no se explica, que es el primer cielo, que es el segundo cielo y que es el tercer cielo. Entonces, el apóstol Pablo aprende cosas sobrenaturales que las cuales las pone aquí como doctrina, que son grandiosas y son poderosas, como por ejemplo Efesios, cuando enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Entonces nos podemos dar cuenta de que él conoció una etapa o una dimensión aún mayor y más grande que la dimensión de nuestro primer cielo, que es una dimensión natural, que es una dimensión en la cual vemos por fe, vemos, ¿cierto? Y prácticamente la gente está acostumbrada a ver para creer, pero él va a una segunda etapa, a un segundo cielo y a un tercer cielo, en el cual él fue arrebatado hasta ese lugar y vio cosas y escuchó cosas, ¿cierto? Que son imposibles de entender y comprender porque son palabras inefables. Ahora podemos darnos cuenta que este personaje, que es el apóstol Pablo, vivió una experiencia grandiosamente sobrenatural y podemos darnos cuenta de que él fue arrebatado al cielo. Él no habla que vio, que oyó o que escuchó, porque no se le permitió hablar, pero sí el que se le permitió hablar fue a Juan, que en la isla de Patmos, cuando él escribe el libro de la Revelación de Apocalipsis, él también fue llevado, ¿cierto?, a ver cosas inefables y él sí la pudo explicar porque necesitó a Jesús y varios ángeles que le vayan explicando y le vayan diciendo las cosas que él veía, porque prácticamente Juan tampoco entendía nada. Ahora si tú lees el libro de Apocalipsis te darás cuenta que Juan fue llevado y oyó y vio cosas, ¿cierto?, en el espíritu, y el apóstol Pablo ni siquiera pudo reconocer si fue en el cuerpo o en el espíritu que fue llevado al cielo. Pero sí creemos y sí confiamos de que nuestro cuerpo no puede entrar al cielo, por eso nuestro cuerpo tiene que ser transformado, semejante a ángel. Nuestro cuerpo tendrá que ser incorruptible, llevado a un cuerpo, ¿cierto?, en cual nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies puedan aguantar la gloria del Dios vivo que está en el tercer cielo. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que esa transformación nos llevará a ser unas personas o personajes llenos del Señor y llenas del conocimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí se nos revelarán los grandes misterios de la Biblia y los grandes misterios de la historia de la humanidad. Y entonces ese tiempo está pronto a suceder. Así que yo les invito, hermanos, que sigamos estudiando. En esta ocasión estudiamos al apóstol Pablo, que llevó, cierto, esta visión a los de la iglesia de Corinto y les explicó un poco más o menos de sus experiencias con Dios, pero créanme que la experiencia con Dios que tú tengas, aun si tú las cuentas todas, ninguna se va a comparar con el momento en que tú seas arrebatado y llevado a la presencia de nuestro Dios.